Buenos días. En este video vamos a hacer una demostración de cómo configurar eh, Apex. Primero muestro esta imagen para explicar qué es Apex. Apex es un motor, significa Application Express. Es un motor para poder desarrollar aplicaciones y se ejecuta dentro de la base de datos, ¿sí? Es consumido por un cliente que tenga un servidor browser, un browser, perdón, un navegador de internet. Es un motor que corre dentro de la base de datos y lo que hace es traducir PL/SQL en HTML, ¿sí? Eh, entonces, corriendo dentro de la base de datos, el mismo IDE o entorno de desarrollo está dentro de la base de datos, dentro de un IDE que el propio entorno provee. Vamos a conectar a una máquina en la nube para poder ejecutar los pasos de configuración y luego mediante la IP pública de la máquina vamos a comprobar que la instalación ha sido satisfactoria. Primero revisamos que no haya usuario Apex en la base de datos, o sea que no esté instalado. En la base de datos también corroboramos que solo está oyendo por el puerto de listener de forma normal. Entonces vamos a ver, como primer paso vamos a ver que no esté encendido ningún puerto de escucha de Apex, ¿sí? Lo vamos a configurar en el modo más simple Apex, o sea, oyendo por el listener de la base de datos. No es el modo recomendado para bases de datos productivas, pero para la demostración es suficiente. Bueno, primero nos cambiamos de directorio al directorio de instalación del binario de Apex y luego creamos un tablespace para el esquema de Apex. Luego comenzamos la instalación de Apex con este script Apex Ins. Le pasamos el nombre del tablespace temporal, el nombre del tablespace auxiliar, el nombre del esquema y el directorio de las imágenes. Este proceso va a tardar 8 minutos, entonces no lo vamos a mostrar completo porque solo es la impresión de elementos que están creando, compilando, etcétera. Entonces nos lo vamos a saltar en algún momento, ¿sí? Ahí está la explicación, ¿sí? Esto lo voy a poner en los comentarios del video o en donde cuelgue el video, ¿sí? Para que los tengan a la mano. Entonces les decía que Apex se puede usar de diferentes modos, poniéndole como frontend el listener de la base de datos, que no es lo más recomendable para ambientes productivos de alta carga. Y si no, puede ponerse enfrente de él un WebLogic, un Tomcat, un HTTP Server o OHS de Oracle, ¿sí? Eso requiere una configuración adicional, pero esto en el modo más simple para que programadores empiecen a desarrollar aplicaciones, esto es suficiente, ¿sí? Ahí está la explicación de los parámetros que se le pasan al script. Apex tablespace, tablespace de los archivos de Apex, el temporal y el directorio de las imágenes. Siguen cargándose objetos, compilándose, creándose objetos en el proceso de instalación. Bueno, entonces vamos a hacer la comprobación de que actualmente no está funcionando el Apex porque no está instalado, sí, para que no digan que es truqueado el video, sí. Yo lo puse en una máquina en la nube para poder consultarlo fácilmente de internet,
¿sí? Entonces, como les decía, Apex es una herramienta de desarrollo rápido, ¿sí? Que permite desarrollar e implementar aplicaciones usando solo un navegador web. El entorno rápido de Apex, ustedes dibujan o hacen las pantallas que son HTML, pero que Apex en realidad lo que generó fue código PLSQL que se guarda en la base de datos, basado en una tecnología de Oracle llamada HTMLDB. No terminado, sigue instalando, sigue instalando. Que esperar, que esperar. Les digo, el proceso tardó 8 minutos. 8 minutos porque esta máquina, no, recuerden, en la nube no tiene, en Always Free no tiene tanto recurso, pero bueno, funciona para pruebas y más importante que todo, gratis. Entonces, no. Tenemos que aprender a lidiar con lo poco. Eso es ingeniería. Sí. Termina. Casi termina. Eh, la versión de Apex viene una versión default distribuida por cada base de datos. En este caso yo estoy usando una versión de base de datos 11.2. La versión que trae creo que es una 3 y 3.x, 3 algo. Entonces hay matrices de configuración en las cuales se le puede hacer upgrade y llegar hasta la última que actualmente está, que es la 20, versión 20 de Apex. Entonces no por tener una base de datos anterior no significa que puedo hacer upgrade de Apex. Um, claro, cubriendo la matriz, pues, o sea, no voy a poner una 20C en una versión 8 y de base de datos. Eso no se puede. Y también posterior vamos a hacer un video para explicar la instalación en una base de datos con multitenant. Y un video para explicar la instalación para un ambiente productivo no usando el listener para la escucha de la aplicación, sino que usando un mid-tier más robusto. Casi termina. Creo que casi termina.
Sí, ya terminó. Sí, ahí se vio. 8 minutos, 35 segundos, 35 décimas. El siguiente paso es cambiar el password de Apex porque a saber cuál puso el script, solo él sabe. Del admin, sí, del admin, no del esquema de base de datos, del admin. Es un usuario virtual interno, sí. Entonces pongan cualquier password que se acuerden, sí. Vamos a corroborar la versión que quedó instalada y válida es 3.2, ¿sí? Es la que viene por default en la 11.1. Luego vamos a configurar el escucha del Apex basado en el listener de la base de datos, ¿sí? Eso es Embedded PL SQL Gateway. Y luego a configurar las imágenes. O ustedes usen imágenes, que directorio voy a ocupar. Esos son los pasos finales. Configuramos. Vamos a ver cuando termine, ponemos el otro script de las imágenes. Dice que no es necesario, pero hay que ejecutarlo. Entonces ponemos el script de las imágenes, ¿sí? Sí. Luego vienen pasos de configuración de las cuentas de usuario que Apex utiliza, ¿sí? De bloquearlas para que nadie se pueda conectar a la base de datos con ellas. Y por último, validar eh, dos parámetros de base de datos, el JQ Process y el Shared Servers, por lo menos en valor de 5. ¿Sí? Esos parámetros, ahí están. Hay bloqueos de cuentas, sí, bloqueos de cuentas. Vemos los parámetros. Show parameter YoQI tiene 1000, o sea, está bien. Show parameter Shared, Shared Server tiene 5, ok. Luego tenemos que decirle por qué puerto vamos a querer oír eh, que oír la aplicación, o que la aplicación nos escuche. Y bueno, se fijan, ya el listener está permitiendo escuchar un HTTP en el 8082, y con esto le vamos a decir que permita conexiones no solo desde el local listener, sino que desde cualquier IP que le llegue, le solicite el acceso. Entonces, ahora sí, ejecutamos nuevamente, no cambia la URL, es la misma, entonces ya se logueó, sí, ya nos da la aplicación, el login, ¿sí? Entonces ahora el primer workspace que se crea es internal, y ahí ponemos la contraseña que establecimos en el previo paso con el script Apex chpwd. Ahora ponemos un password que nos acordemos, porque si no después nos va a tocar resetearlo de otra forma. Y listo. Nos conectamos, sí, con el password que acabamos de poner, de establecer, y ya podemos desarrollar aplicaciones en Apex. ¿Sí? Hasta aquí el video.